¿Cuántos están contentos? Pues lo disimulan muy bien porque algunos los veo ahí. No, de verdad, qué bueno que estén aquí. Damos gracias al Señor por esta mañana. Y le pedimos al Señor que podamos abrir nuestro corazón a su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en este día? Amén, amén, gloria a Dios. Bien, tengo noticias. Hoy comenzamos una nueva serie. Y el nombre de la serie, no sé si mis hermanos de media ya están pendientes. ¿Ya? ¿Lo tenemos? El nombre de la serie tiene que ver con preguntas y respuestas, pero las preguntas y respuestas de Dios, o las mías, así se llama la serie. ¿Lo tenemos, hermanos? Los cogí despistados. Bien. Entonces hoy el tema número 1 de esta serie, las preguntas y respuestas de Dios, y luego o las mías. ¿Cuáles quieren? Pero usted tiene que dar respuestas y preguntarle a cosas a Dios. La cuestión es que tenemos que estar claros en cuándo y cómo. Algunos pueden tener respuestas a Dios totalmente negativas, pero hay respuestas a Dios que son de bendición para su alma. Hay preguntas que son irrespetuosas a Dios y hay preguntas que son adecuadas a Dios. Así que es momento de que podamos elegir cuáles nos convienen más, cuáles son las de mayor beneficio a nuestras almas. Entonces vamos a tomar hoy un texto que está en Romanos capítulo 2 versículos 1 al 5, pero antes quiero entrar en el contexto. Y el contexto es Romanos capítulo 1 versículos 29 al 32. Entonces vemos a Pablo que aquí comienza a darnos o darles un tratamiento, pudiéramos decir, a los moralistas y aquellos que tenían una estricta ley moral, especialmente los judíos. Y es ahí donde tal vez nosotros entramos, o aquí puede ser donde muchos de nosotros encajemos. Así que necesitamos leer el contexto cuidadosamente. Amén. O sea que para entender Romanos 2, 1 al 5, vamos antes a leer y tener en mente los versículos anteriores. Porque en Romanos 1, 29 al 32, Pablo dio una lista de las clases de cosas que tienden a florecer donde Dios es rechazado. Y dice así la palabra del Señor, versículo 29 de Romanos 1. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Quédese pensando en esa frase, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego hace una poderosa afirmación al final del capítulo 1, versículo 1. El versículo 32 dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Así que lo que estamos viendo es una lista de hipocresía. Es una lista que nos identifica a los hipócritas. Y son estos dos hipócritas que en algunas oportunidades le dan al cristianismo una mala fama. Porque cuando leemos esos versículos, ese contexto, esa lista que acaba de darnos el apóstol Pablo, casi podemos ver a los religiosos, a los hipócritas por ahí diciendo, por ahí en las calles, sintiéndose muy engreídos y santurrones, pensando: nosotros no odiamos a Dios, no estamos atestados de asesinatos, no odiamos a nadie, no tenemos contiendas, no tenemos engaños, no somos malignos. Y creo que es esta la persona o las personas que a veces le dan al cristianismo una muy mala fama. Porque ¿cómo podemos soportar a alguien que está haciendo lo malo, pero al mismo tiempo lo está juzgando? ¿A cuánto les agradan esas personas? A nadie, ¿cierto que no? ¿A usted le gustan esas personas? Bueno, pensé que sí. A nadie le agradan esas personas que andan diciendo y juzgando a todo el mundo, pero ellos mismos están haciendo todo lo que critican. Y eso es terrible. Y muchas de esas personas van a las iglesias, pero no son verdaderos cristianos. Seré muy honesto esta mañana, mis amados. Tengo cierta aversión a aquellos que hacen esas cosas. Recuerdo hace unos años haber encontrado un hombre con una Biblia debajo del brazo, vestido de una manera muy limpia, muy bien afeitado, y una Biblia así debajo del brazo, y se acerca a hablarme. Esto lo he dicho muchas veces. Y para hablarme quería darme una palabra de parte de Dios, dijo él. Se acerca y hace así, cierra los ojos y me habla en este tono: el Señor quiere que usted se acerque más a Él. Esa era la palabra de Dios que quería dar. Qué tremenda revelación, man. Nada de eso. Es una actitud hipócrita, terrible. ¿Saben por qué? Porque ese mismo hombre hoy está en el mundo. Entonces es muy fácil hablar de los demás, es muy fácil criticar a los demás. Y Cristo nos decía: mira, saca primero esa viga que tienes en el ojo, antes de estar mirando la basurilla que hay en el ojo de tu hermano. Entonces hoy estaremos viendo la respuesta de Dios a la hipocresía. Amén. Mi oración, hermanos amados, a medida que predico, es que si alguna vez usted ha culpado al cristianismo por esa clase de hipocresía, pues pueda ver en estos versículos cuál es la respuesta de Dios a la hipocresía. Si usted alguna vez se ha sentido mal porque lo que pasa ahora, hay una cosa que debemos entender: no existe la iglesia perfecta, ¿cierto que no? Mire, si la iglesia perfecta existiera y alguno de ustedes entra ahí, la daña. Y cuenten conmigo también. Ya sería imperfecta porque, a ver, levante la mano aquí el perfectico más bonito que hay. No hay. Y tenemos que tener claro que hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que nos van a desagradar, pero una cosa son actitudes equivocadas, pero ya otra cosa sería aceptar doctrinas equivocadas. No vamos a entrar en ese terreno, pero una cosa es que alguien se equivoque en la forma de comportarse y otra cosa es que predique y enseñe lo equivocado. Eso ya es otra cosa, ¿sí o no? Ok, entonces espero que podamos ver al Señor y su respuesta a la hipocresía, y que usted, si ha sido tocado o lamentablemente ha tenido experiencias negativas con respecto a la hipocresía de algunos que dicen ser cristianos, pues que hoy se decida por Dios y por Cristo y que tome su camino de salvación, no pensando, no basándose en lo que los religiosos o los hipócritas han hablado, sino basándose en Dios como Él es Dios. Amén.
no basándose en la actitud de nadie, no basándose en la enseñanza de nadie, no basándose en las palabras de nadie. Perdón, eso es imperfección también. En una iglesia perfecta no sucedería esto. No basándose entonces en ninguna de esas cosas, sino basándose en Dios por medio de su santa y poderosa, eterna y maravillosa palabra. Amén. Entonces vamos a ver dos respuestas a la hipocresía. Aquí está lo que Pablo dice acerca de estas personas señaladas que están engreídas en su propio sentido de la justicia. Los que creen, bueno, más adelante les cuento o hago más extenso este tema. Y veremos entonces, o quiero que nos enfoquemos en dos cosas principales, dos respuestas de Dios a la hipocresía. Y quisiera que a medida que vamos avanzando en la lectura, si usted quiere, si algunos les gusta hacer esto, de subrayar en la Biblia. El que no lo quiera hacer, no lo haga. Algunos piensan que eso es pecado. No es pecado, pero usted, allá usted con su religión. Entonces vamos a leer capítulo 2, versículo 1, ¿ok? De ese versículo 1 es que hace un momento les hablaba. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 2 de Romanos: por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Subraya la palabra inexcusable. Dice, porque tú que juzgas haces lo mismo y te condenas a ti mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Subraye juicio de Dios. Amén. Y piensa esto, oh cabezón, digo hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Subrayen juicio de Dios. ¿Ok? Versículo 4. O menosprecias, escuche la palabra menosprecias aquí es muy importante. O le quitas valor a las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces aquí subrayamos casi todo ese versículo, porque subrayan riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, y luego la última frase es muy importante, porque la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Ahora veamos el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras. Qué tesoro tan bonito tienen algunos, ¿no? ¿Cuántos quieren tener un tesorito de esos? Ok. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Oiga, paremos un momento ahí. Ira para la hora, para el día de la ira. Usted sabe lo que es la ira, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí practican la ira? Ah, solo yo. Ok. Si un hombre con ira puede causar una tragedia, ¿cuántos? Nadie quiere estar al pie de un hombre airado, ¿o sí? No, ¿cierto? Pero fíjese, la ira del hombre es injusta. Y aunque es devastadora, pero es injusta. Mas la ira de Dios es justa, porque cuando Dios está airado es porque usted y yo le hemos ofendido. Pero si comparamos la ira de Dios con la ira del hombre, el hombre se queda muy chiquito. Y aquí nos habla la palabra de Dios de que cuando nosotros practicamos la hipocresía, estamos haciendo airar a Dios, y esa ira queda atesorada, guardada para el día en el que Dios descargue su ira.
¿Cuántos quieren seguir guardando la hipocresía? Bueno, eso en otro lado, aquí no tenemos hipócritas, ¿cierto que no? Bueno, gloria a Dios. Entonces, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Subrayen, día de la ira y justo juicio de Dios. Amén. Ahora bien, todas estas frases que hemos marcado nos dicen dos cosas acerca de Dios. Nos dicen que Dios es bondadoso y que es justo. Miremos esto por un minuto a cada uno de estos dos atributos de Dios. Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y vamos a ver, cuando Pablo les dice a los hipócritas en el versículo 1, eres inexcusable, muestra la preocupación de Dios por la justicia. Mire, no está diciendo el Señor, ahora mismo estás frito pescadito, no. Eres inexcusable, has venido cometiendo el mismo error y te he dado oportunidad, pero no quieres oír. ¿Ok? Si estas personas, es más, si nosotros tuviéramos una excusa, si tuviéramos una excusa legítima para justificar nuestros pecados, ese pecado de juzgar con ligereza e hipocresía, si tuviéramos nosotros una razón valedera para eso, entonces estaría siendo Dios injusto, porque nosotros estaríamos haciendo lo correcto. Pero vemos que Dios es justo, ¿sí o no? Y Él nunca, escuche esto, Él nunca juzgará a alguien de forma indebida. El día que Dios juzgue a los hombres, ninguno podrá levantar la mano y decir, un momento, Señor, eso no es justo. ¿Cierto que no? ¿O sí? Definitivamente no. Entonces Dios no está siendo injusto al juzgar a aquellos que han juzgado de forma hipócrita. ¿Estamos claros en ese punto? Pero ese es nuestro gran problema, hermano. Que nosotros somos de aquellos que somos como Jalisco. Si no gana, empata. Pero no queremos perder una sola. Y luego cuando tenemos un poquito conocimiento de la palabra, ahí somos a veces implacables. Y la palabra de Dios es cierta, es verdad, es santa y es como espada de doble filo. Es eficaz. Pero escuche esto, hay forma de hacer daño con la palabra. Y tengan cuidado con eso. No podemos volvernos como los fariseos, que todo es, aquí está la ley de Dios y dicen, y luego acomodaron más y más leyes solamente para ser oídos y respetados de aquellos de quienes se podían aprovechar. Les decía, ese es nuestro gran problema. Creemos que estamos haciendo lo correcto, sobre todo cuando le decimos a alguien y le sacamos la Biblia. A ver. Y sacamos la Biblia para dejar al otro sin palabras, sin cómo defenderse, como si eso fuera el objetivo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, el consejo de Dios no está dado, no se nos ha concedido para aplastar a los demás. La palabra de Dios se nos ha concedido para que todo el mundo tenga posibilidad y pueda venir a un genuino arrepentimiento. Dios pudiera haber hecho cosas como, o puede hacer cosas como venir en este momento y decir, los salvo a todos y preséntenme a su primo que lo quiero también salvar, el que me traigan. Y Él lo puede hacer, pero a Él le plació dignificar al hombre de una manera grandiosa y maravillosa. Él nos dejó su palabra para que usted y yo la prediquemos con amor, libres de cualquier hipocresía. Amén. Entonces vemos que el objetivo de Dios es traer a los hombres a un genuino arrepentimiento. Amén. Entonces veamos el objetivo de estos versículos. El objetivo de este pasaje que acabamos de leer, ¿cuál fue el pasaje? A mí ya se me olvidó. ¿Cuál fue el pasaje que leímos?
Romanos 2, 1 al 5. Gracias. Yo estoy usando unas pastillas para la memoria muy buenas. No me acuerdo cómo se llaman, pero son muy buenas. Así que esto es importante, mis amados. Estamos en la lectura de la palabra. No se vayan de ahí. Tal vez les parece un poco, a veces hasta tonto que diga estas cosas. Y no, a mí no me importa que crean que es así. Solamente que me gusta que estemos pendientes de lo que estamos hablando. Porque no vamos a hablar nada que no esté respaldado por la palabra de Dios. Entonces, el objetivo de todo este pasaje es hacer lo que vemos o seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Y me gustaría que vayan ustedes a Romanos 1:20 y también vamos a ir a Romanos 1:32. Y de esta manera es que Pablo deja sin excusas a los hombres. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y su deidad. Paremos un momento ahí. Estamos hablando de algo poderoso. Definitivamente es poderoso ver cómo el mar no se sale de su lugar. Qué maravilloso. Y hay un animal que me sorprende mucho, y es el colibrí. Todos lo conocen, ¿cierto? Cómo ese animal se sostiene en el aire, y es una cosita tan pequeñita. Ese animal está diseñado por alguien, ¿sí o no? Y si ese animal tiene un diseño, hay un diseñador, y es nuestro Dios. Amén. Entonces la naturaleza, la creación del mundo, dice el versículo 1:20: porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, ahí habla de santidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. Todo aquel que se levanta a decir: no es por nada, pero yo no creo que haya Dios. ¿Y tú quién eres, cabezón, para venir a decir eso? No, es que yo he estudiado, sí. Y la ciencia no tiene. O sea, si ustedes sabían, para nosotros es muy fácil hablar de: nos vamos a ir a mi país y coge el avión acá y tal. Sí, pero ¿sabían que en 1906 sucedió el primer vuelo de avión? Y ni siquiera era un avión, sino una avioneta ahí maltratada. Y hablan de ciencia como si conocieran toda la existencia del mundo. Y no han salido todavía de su ciudad y están hablando de cosas del universo. Los hombres tenemos tendencia a hablar cosas infladas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta que sí? Ustedes lo practican. Ok, entonces la creación misma juzgará a aquel que niega la existencia de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo ha querido hacer en Romanos 1:20: dejar sin excusa a los hombres por todas las cosas que el hombre quiere enseñar basándose en su propio razonamiento, sin tener en cuenta a Dios. El versículo 32 dice, ya lo leímos: quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Lo que leímos anteriormente, el contexto, ¿cierto? Toda esa lista de pecados y de cosas terribles. Dice que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. ¿Será que se va a morir y ya lo entierran? Está hablando de muerte eterna. ¿Ok? No solo las hacen ellos, sino que se complacen con los que la practican. Entonces, la palabra de Dios quiere demostrar que son inexcusables. En otras palabras, cuando el juicio de Dios viene a causa del pecado, este no será injusto. El juicio de Dios no es injusto. Amén. Nadie será capaz, de levantar la mano y decir: esto es injusto, Dios, porque todos sabemos que hemos pecado. ¿Cuántos de aquí pueden decir que han practicado el pecado? Solo unos. Los santos, por favor, se ponen a este ladito. Pero ¿sabe? Algunos en su ignorancia hoy hacen cosas como esas. No es justo que Dios haga tal cosa. ¿No? No, si existiera Dios,
no habría niños enfermos y muriendo en el África. ¿Cuántos han oído eso? Así que lo primero que debemos aprender acerca de Dios y su respuesta a la hipocresía es que Dios es justo y que su justo juicio caerá no solo sobre los que están o los llamados paganos que viven afuera en el mundo y que viven en el pecado, sino también sobre las personas que son muy morales y también muy religiosas, que desprecian a los paganos y algunas veces están sentados en las iglesias diciendo, no es por nada, pero a mí ya me falta poco para estar así a la altura de Jesucristo. Y no les puede usted decir nada porque ellos todo lo saben. Wow. Y uno dice, pero hermano, mire, tenga paciencia con estas cosas. No. Yo declaro, no, yo creo que es así. Mire, el Dios mío, el Dios que yo tengo, no haría tales cosas. Pues es el Dios de él, pero ese Dios no existe porque no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia trae juicio, pero alégrense, pueblo, porque el juicio de Dios es justo. Amén. Entonces, muchos seguirán despreciando a los que no están en la iglesia, pero mientras ellos mismos hacen muchas cosas que muestran que ellos no confían en Dios ni tampoco aman a Dios. Amén. En esa lista que leímos hace un momento de Romanos 1, 29 al 31, incluye cosas como codicia, envidia, murmuraciones, falta de afecto natural, falta de misericordia. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿ha sido alguno de ustedes tan misericordioso y amoroso hacia los demás como debía haber sido? ¿O cuántos tienen conciencia aquí? ¿O su conciencia les acusa? ¿Le acusa su conciencia de no haber sido tan misericordioso con alguien? Pues si es así, hoy es una linda oportunidad para pedirle perdón a Dios por ser inmisericordiosos, por ser o por haber sido poco amorosos, por no ser testigos de la obra de Cristo. Amén. Bien, parece que vamos bien, de tiempo también. Otra de las cosas que encontramos en este texto que hemos leído es que Dios es bondadoso. Esa es la segunda parte que este texto nos dice acerca de Dios y su respuesta a los hipócritas. Es que Dios es bondadoso. Ustedes lo marcaron ahí. De hecho, notarán que en el versículo 4, ahí notan que Pablo habla de las riquezas de su benignidad. Eso quiere decir que Dios, no es solo un poco bondadoso, sino que tiene un inagotable recurso de bondad para derramar sobre nosotros. A ver, Dios no es un poco bondadoso. Dios no es que tiene mucha bondad. No. Dios es la bondad misma. Amén. De hecho, lo está derramando hoy. Él está derramando bondad sobre nosotros ahora mismo. Pues no es eso lo que quieren decir las otras dos palabras que Pablo utiliza para describir la benignidad de Dios. Usa las palabras que ustedes subrayaron: longanimidad y paciencia. En otras palabras, la justicia de Dios no demanda que nos castigue por nuestros pecados inmediatamente, sino que su benignidad lo lleva a tolerar y a ser paciente con nosotros. Amén. Esos atributos de Dios que hemos nombrado y subrayado, como Dios los tiene en sí mismo, prácticamente lo obligan a tener paciencia con nosotros, porque Él ha dicho que Él es bondadoso, porque la longanimidad y la paciencia son atributos perfectos en Dios. Por tanto, Él aplicará eso a nosotros. Esa palabra paciencia, en el griego original, el idioma en el cual Pablo escribió esto, es justo como la palabra en español que utilizamos para decir
o para nombrar el sufrimiento. Esa palabra paciencia en el original griego es sufrir. Esto significa que Dios puede soportar, escuche esto, días, semanas, meses, años y décadas de nuestra dureza de corazón y nuestra resistencia al arrepentimiento. Nos hemos arrepentido porque Dios es bueno. Porque yo le aseguro que si estuviera en sus manos o en la mía darle salvación a alguno de ustedes, algunos de ustedes no estarían ni en la sombra. Ya se los hubiera mandado al Señor. Porque hay que tener paciencia para aguantarles a ustedes. ¿Ha tenido paciencia el Señor con usted? ¿Alguna anécdota? ¿Ha esperado Dios por usted? Es terrible pensar, ahora que hemos conocido, como cantamos, como hemos conocido del Señor, seguramente que ustedes se aterrarán de la paciencia y la longanimidad, de la bondad de Dios al haber esperado porque usted saliera de su camino, de esa ceguera tan terrible. Él hizo todo lo posible para sacarlo de ahí a usted y a mí. ¿Sí o no? Yo nunca voy a dar en esta iglesia, creo, un tiempo para los testimonios desde el púlpito. ¿Y saben por qué no me gusta eso? Porque eso parece más bien una competencia a ver quién ha sido el más malo. No es por nada, pero yo cuando estaba en el mundo, usted no se imagina. ¿Y qué me importa a mí? Como decía un hermano, a mí qué me interesa contar lo que yo hacía antes. Yo quiero vivir una vida nueva. Yo he venido a Cristo para olvidar todo lo pasado, y la palabra de Dios me dice que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En eso es que Dios ha sido fiel. Usted y yo no merecíamos estar aquí, pero su paciencia, su amor, su bondad ha permitido que a través de muchos años Él no se cansó. Él sufrió cada día su terquedad, su orgullo, su altivez, su ceguera. ¿Cuántos de ustedes saben que han manchado sus manos golpeando? ¿Cuántos de ustedes saben que han manchado sus manos haciendo cosas ilícitas? ¿Cuántos de ustedes saben que no tienen ningún derecho a pedirle nada a Dios? Pero ahí es donde vemos al Dios grande, al Dios poderoso, al Dios santo y al Dios dulce, sublime, a Cristo Jesús. Ahí es donde lo podemos encontrar. Por eso debemos de olvidarnos de toda hipocresía. Porque le digo, hermano, y le repito lo que la palabra de Dios nos ha dicho, que cuando vivimos en hipocresía, atesoramos ira contra nosotros mismos. Vamos a ser sabios y vamos a dar respuestas a Dios libres de hipocresía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermano, el mismo hecho de que alguno de nosotros esté vivo hoy se debe a esta gran benignidad de Dios, que no es otra cosa que la respuesta de Dios a la hipocresía, a su hipocresía y a la mía. Pero no es esto lo que Dios quiere que nosotros sigamos practicando. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Mire, Dios pudo haber acabado con nosotros hace muchos años y habernos sometido a juicio, y Dios no hubiera sido injusto. ¿Cuántos lo saben? ¿O alguien aquí puede alegar? Nada a su favor. Pero aquí estamos, y esto debería asombrarnos, hermanos. ¿Sabe? Hoy es el día en que celebramos la Santa Cena. Y cuán agradecidos deberíamos estar por las riquezas de la benignidad de Dios, por su tolerancia, su fidelidad y su paciencia. Amén. Estamos vivos. Estamos presentes bajo la proclamación del Evangelio de Dios. El que tiene el poder para salvar las almas, el que es poderoso, porque no debemos y no podremos, si somos genuinos cristianos, avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y tenemos esta palabra clara
En Romanos 2:4, su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Lo subrayaron ahí, cierto? Me gustaría que te preguntaras algo a ti mismo. Se preguntara a sí mismo y comenzara preguntando mí mismo. No. ¿Qué pecado hay en mí que Dios no pueda perdonar? ¿Hay algo que usted cree que le separa de Dios? ¿Hay algo que usted cree que Dios no puede perdonar? Tómate tu tiempo y piensa en eso. ¿Hay algo que Dios no pueda perdonar de tu vida? Si tú crees que es así, el diablo te ha estado engañando hace rato. Porque Él es poderoso para salvar. Porque Él es amoroso y ese amor lo lleva a mirarte con misericordia. Pero hay cosas que nos alejan de Él. Y hoy lo que estamos viendo es la hipocresía. Esa es mi oración, mi amado hermano, que esta mañana, que cada uno de los aquí presentes esté seguro de que se ha arrepentido y que está confiando ahora en Jesús para ser perdonado y recibir el regalo de la justicia de Dios. Eso es lo importante en este día. No importa lo que tú hayas sido. No importa si no tienes fe hoy todavía. Claro, la fe es necesaria, definitivamente sí. Pero no importa si eres un profano o alguien irreligioso o un moralista, uno que critica a otros. No importa eso. La vida eterna de cada uno de los que está aquí se encuentra, escuche esto, depende de la benignidad de Dios, no de nuestra bondad. Usted nada puede hacer para salvarse a sí mismo. ¿O alguien puede hacer algo? En los estudios que dimos sobre el Sermón del Monte, recuerdo el primer versículo. Y nos hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu. Y algunos dijeron, uy, eso de pobre a mí no me gustó. Y luego les decía que, esto lo hablaba con un hermano también esta semana, que es tan imposible para usted y para mí salvarnos a nosotros mismos, que si usted le pidieran que en este mismo momento se parara frente al monte Everest y le dijeran, bueno, a subir, ¿cree usted que con la ropa que tiene pudieras lograrlo? Pero se lo voy a poner un poquito más difícil. Imagínese que le dijeran, bueno, es que tiene que subir, pero sin ropa. Ya de comienzo ya sería vergonzoso, ¿sí o no? Pero sin ropa en ese clima. Y luego le dijeran, disculpe, pero todavía no estamos listos, hay que amarrarle las manos atrás. Y ahora sí puede subir. Y ya se dispone a subir cuando de pronto dice, no, es que también hay que amarrarle los pies. Ahora suba al monte Everest. ¿Quién de nosotros lo lograría? Nadie. Moriríamos en el intento. Ya sin ropa estaríamos muertos, congelados ahí. Así de imposible es que usted colabore para su salvación. Así de imposible es que usted pueda salvarse a usted mismo. ¿Entiende eso? No hay nada que usted pueda hacer. Todo depende de Él, de su amor, de su benignidad, de su paciencia, de su fidelidad hacia nosotros. Y Él nos aconseja hoy, no sean hipócritas. No busquen aplastar a otro. No critiquen algo que ustedes mismos están haciendo. Amén. Qué bueno, hermanos, que la vida eterna no depende de nosotros. ¿Cierto que no? Qué bueno que sea así. Porque si dependiera de mí, hermano, seguro lo echo a perder. Si dependiera de usted mismo, le aseguro que usted no sería salvo.
Porque somos demasiado cabezones, pero también somos demasiado orgullosos, altivos, hipócritas para poder mantener la santidad que en una vida eterna pueda tener para ser lograda. Me explico. Usted no califica para alcanzar nada eterno. Usted lo único que ha puesto para la vida eterna que Dios le da es su pecado, porque es lo único que usted ha puesto y Él lo encontró y lo perdonó. Nada usted puede hacer, pero sí hay cosas que pueden alejarlo de Dios. Y lo que el Señor está diciendo en esta mañana es: no sean hipócritas. El mensaje para nosotros esta mañana es: no seamos hipócritas. Mire, hermano, si no se trata de que usted haya sido bautizado, si pertenece a una iglesia o ha caminado por un lugar especial, o si se ha hecho una oración o se ha firmado una tarjeta, ni depende que su abuelita era cristiana, que su abuelito fue pastor. No depende de nada de eso. Ninguna de esas cosas puede salvar. Solamente Cristo, solamente Él. En Él hay salvación y en nosotros solamente defecto. Pero gloria a Él porque ha tenido paciencia y porque tiene amor por esta humanidad perdida de la cual nosotros somos parte. Amén. Última parte: Dios le guía al arrepentimiento. Lo subrayaron ahí, ¿cierto? Lo que quiere decir que usted experimentará un profundo cambio de mente y de corazón de un modo total, que aborrecerá el pecado y la hipocresía y se volverá hacia Jesús con humildad y con fe, diciendo: tú eres mi única esperanza, Señor. Tú eres mi única esperanza. El estilo de vida de un hombre que tiene a Cristo como su Señor y Salvador debe marcar la diferencia. Amén. Debe marcar la diferencia. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos si es que Cristo ha entrado en nuestra vida. Es imposible. Coja usted un vaso de leche y échele un poquito de algún color que es la misma, o échele algún otro sabor, es la misma. Nunca será la misma. ¿Cómo podría usted extraer el color? Si le pone un color, ¿cuál le gusta? ¿Rojo? ¿Verde? Ahora que estamos en elecciones en Colombia, algunos están muy atentos a los colores, pero vamos a esto. ¿Cómo sacar de un vaso de leche el color que usted le haya puesto? No se puede. Es imposible para nosotros, pero Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Amén. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces, mire, hermano, la hipocresía es tan fuerte que a veces parece algo hasta santo. Las respuestas de algunos con la palabra incluso. No es por nada, pero a mí Dios me habla. Yo no necesito que me digan nada. Pero hermano, la palabra del Señor dice que esto pues no tiene respaldo bíblico. Mire, a mí no me hable de la palabra. Usted la conocerá tal vez porque la estudia, pero a mí yo la conozco por pura revelación. Qué raro. Porque nunca la palabra de Dios nos alejará del Espíritu, y nunca el Espíritu nos hará alejarnos de la palabra de Dios. Ellos, la palabra de Dios y su Santo Espíritu son uno. Una sola cosa. Él inspiró esta palabra y nadie podrá cambiarla. Así diga que se llama Pepito de los Palotes, no importa. Así diga: no, yo tengo 700 años estudiando esta palabra. A mí no me importa. Si usted dice que la estudia, pero no dice nada conforme a la palabra, usted no tiene autoridad. Amén. La autoridad no radica en cuán grande, gordo, blanco, negro o azul yo sea, en cuánta palabrería yo tenga, ni en cuánto dinero yo tenga. La autoridad de un hombre que habla de Dios se basa en cuánto habla de la palabra de Dios. Amén. Esa es la verdad. Y la hipocresía es solamente el espíritu de Caín. Cuando Caín mató a su hermano, el Señor le pregunta: oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, dijo. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y está hablando con Dios. ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? Dios, ¿no debería ser tú el que lo cuida? ¿Qué me vienes a preguntar? Y ya lo había matado.
Wow. Hace tiempo hablaban los hermanos aquí, les escuché. No es que a mí me gusta escuchar lo que los hermanos hablan, no. Pero les escuché hablar de algún caso de España, o un par de casos de España. Hombres que mataron a sus propios hijos y después iban, sí, ¿dónde estarán? Y lloran y los buscan, y después los descubren que ellos mismos matan a su propia familia. ¿Qué es eso? ¿Sabe por qué Caín se puso molesto? Algunos habrán pensado, bueno, ¿y ese por qué se puso tan enojado ese Caín? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué lo llevó a matar a su hermano? Sí, pero la envidia basada en qué? Sí, pero ¿por qué tuvo celos? ¿Saben por qué tuvo celos? Porque Caín era el primogénito. Y en su cultura, y ellos ya manejaban esto del primogénito. Y por lo tanto, ¿cómo es que yo siendo el primogénito? ¿Cómo es que yo soy el hermano tal y viene otro y ese sí lo saludan mejor? Es algo terrible cuando la hipocresía entra en un corazón. Desarrolló un plan macabro Caín y mató a su hermano. Oye, hermano, vamos al campo, vamos a pasear. O sea que cuando algún amigo ahorita le invite para ir a un asado, tenga cuidado. A veces no tienen buenas intenciones. No, vamos a hacer asado, pero vamos todos juntos para tener testigos, ¿ok? Así que este es el punto, mis amados. Debemos confiar en Dios. Caín no confió en Dios. El Señor le dijo, mira, si tú estás así tan enojado, ¿por qué te pones enojado, hombre? Si tú te dejas gobernar de tu pecado, pues está mal. Mira, el pecado está a la puerta. ¿Sabe qué quiere decir en el original eso? Habla la palabra pecado en el original. No puedo entrar ahorita en esto porque me voy a alargar mucho, pero tiene una similitud con esa frase, el pecado está a la puerta, y habla de como que hay una especie de ser maligno que cuando éste pasa esa puerta teniendo la misma arrogancia, no habiendo cambiado de pensamiento, sin haberse arrepentido, es como que se le pega a su vida, se le salta sobre él como un demonio que lo lleva y lo manipula y lo lleva hasta convertirse en un asesino. Eso fue lo que pasó con Caín. Mira, hermanos, no voy a alargarme mucho más, pero si usted sabe que la hipocresía ha entrado en su vida, pues no permita que crezca de tal manera que un enemigo venga y se empodere de su corazón, de su mente y de su alma para llevar a cabo cosas que son horribles delante de Dios y que solamente atesoran para su vida. Ira para el día de la ira. Debemos confiar en Dios para alcanzar todas las promesas de perdón y de vida nueva que compró por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Estas cosas pertenecen gratuitamente a cualquiera que cree en Dios. No le cuesta más que creerle a Él. Amén. Hoy debemos ser libres de todo espíritu de hipocresía en nuestra vida. Hoy debemos de creerle a Dios. Esa debe ser nuestra respuesta a Dios. Pero algunos aún dudan que Dios sea tan bueno y no son capaces de confiar en Jesús. ¿Y saben por qué? Porque todo lo toman en la vida como si el universo se ha puesto en contra de ellos, como que el universo los quiere engañar. Y yo entiendo que muchos, o sé que muchos de ustedes tienen razones para desconfiar por las experiencias vividas. Yo entiendo que sea así, pero no le estoy diciendo que confíe en mí. Quiero que le quede claro eso. No le estoy pidiendo que confíe en mí. Sería algo muy negativo para su vida. Yo soy un hombre y puedo fallarle. Es más, les aseguro que les voy a fallar. ¿Por qué? Tal vez no en grandes cosas, ¿no? Pero les aseguro que les puedo fallar. Hay en mí la capacidad de fallarles. Hay en mí una tendencia, una naturaleza pecaminosa caída. En mí la hay. Yo no sé si en ustedes también. ¿O no?
porque todos miran al pastor, va a fallarme. Pero gracias al Señor que nos da también paciencia a los pastores, porque algunos de ustedes he orado, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero es de verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que somos trabajosos? ¿Sí o no? Ay, no, ahorita son la mitad nomás antes. Si nosotros somos trabajosos entre nosotros mismos, ¿cómo estará Dios? Por eso, exaltemos a nuestro Dios por su benignidad. Exaltemos a nuestro Dios por su fidelidad. Les decía, sería algo negativo que usted confiara plenamente en mí. Y voy a tomar las palabras de un hombre que dijo algo que me parece muy, muy importante. Y dijo lo siguiente: la adoración es la comunión con Dios en la cual los creyentes, por gracia, escuche esto, quédense con esta frase, centran la atención de su mente y los afectos de su corazón en el Señor, glorificando a Dios con humildad en respuesta a su grandeza y a su palabra. Esta frase me parece formidable. Centran la atención de su mente y los afectos de su corazón en el Señor. Mis amados, centren su atención en Cristo, centren su amor en Él. Esa debe ser su respuesta a Dios. Dele respuesta a Dios, dé respuestas a Dios, pero no le dé las respuestas a Dios de las cosas que aprende en el mundo, sino las que nacen cuando usted está en contacto con su palabra y la guianza de su Santo Espíritu. Necesitamos tiempo con Dios. No levanten la mano, pero ¿cuántos llevan un día sin tomar la Biblia? No levanten la mano. ¿Cuántos llevan una semana sin tomar la Biblia? ¿Cuántos de ustedes nunca leen la Biblia? ¿Cuántos de ustedes ni siquiera oran? Y sabe una cosa, a veces decimos que somos cristianos así. Eso ya es hipócrita. Hay cosas que hay que cambiar y hay que cambiarlas inmediatamente. Si decimos que somos cristianos, viviremos como cristianos. Y un cristiano verdadero quiere conocer más a su Señor. Quiere conocer más de aquel que le amó primero. Quiere conocer más de aquel que tiene el poder para cambiar su vida y la de su familia. El que es cristiano verdadero necesita diariamente alimentarse de la fuente de la vida de Cristo Jesús. Si usted aún no tiene ese estilo de vida, hoy puede comenzar. ¿Qué lo detiene? Tal vez el mundo, tal vez muchos pensamientos, tal vez su mente y su corazón están centrados en el mundo. Pero le invito en el nombre de Jesús a que centre sus pensamientos y sus afectos los afectos de su corazón en Cristo Jesús. Amén. Vamos a centrarnos en Él y ser libres de toda hipocresía. ¿Estamos de acuerdo? Señor, tu Santo Espíritu, de Él necesitamos su guianza, la dirección para nuestra vida. Es un día especial, Señor, y queremos consagrarnos a ti. Hay necesidad en nuestras vidas, Señor, hay necesidad en nuestras almas. Nuestras almas tienen sed. Nuestro espíritu, Señor, clama a ti, y nuestros huesos están cansados, Señor, por haber pecado contra el cielo y contra ti. Nuestros huesos están cansados por haber murmurado, por haber criticado de forma hipócrita a los demás. Pero tú hoy nos enseñas, Señor, que el camino a seguir es el amor y la fidelidad a tu obra. Afirmados, concentrados, centrados, fundamentados en amor a ti y a tu santa palabra,
podremos ser bendición a otros. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos hoy. Y en este día especial en el que compartiremos la Santa Cena, queremos pedirte, Señor, que tú te glorifiques.